placer tenerlos aquí, es un placer que en estas circunstancias nos estén acompañando. Sé que son circunstancias difíciles, pero también hace falta motivos de celebración, motivos de encuentro. Y este es un motivo maravilloso, muy feliz, muy gratificante para mí el poder organizarlo y estoy muy estresada, pero estoy muy contenta. Con este evento comienza también nuestro 17º coloquio de estudiantes del Colegio de Letras Clásicas y el primer evento es este gran homenaje muy merecido a una mujer pilar de nuestro colegio que fortaleció la licenciatura de Letras Clásicas, que de un pequeño grupo en el que yo empecé en un turno vespertino con una generación chiquita, logró que ahora cada año entren 3 grupos de jóvenes llenos de sueños de futuro. Ella es la querida doctora Lourdes Rojas y hoy estamos aquí para homenajearla y todo este día será un día feliz de encuentro y de aplausos para ella. Muchas gracias por estar y le voy a dar la palabra a César, una de las organizadoras de este coloquio, quien dará el acto protocolario de nuestra inauguración. Bueno, soy César Tinoco y soy parte del comité organizador del coloquio de Letras Clásicas y doy lectura al breve discurso que hicimos para la inauguración del coloquio y el homenaje a la doctora Lourdes Rojas. El coloquio de Letras Clásicas es un tradicional festejo universitario que tiene como objetivo la participación académica de los docentes que conforman el colegio, pero sobre todo la de los y las estudiantes que van desde los más experimentados, que están en proceso de titulación, hasta los más recientemente ingresados, que por primera vez disfrutarán de tan representativo evento. La pandemia en la que ahora nos encontramos inmersos e inmersas ha cambiado de una u otra forma nuestro ser, nos ha vuelto personas más reflexivas, más tímidas, pero no todo es tragedia, pues sin duda, como clasicistas que somos, nos hemos refugiado en los autores clásicos, ya leyéndolos, ya traduciéndolos, ya interpretándolos, ya reinterpretándolos, ya descubriéndolos, o por qué no, redescubriéndolos. Esa es precisamente la temática de nuestro coloquio, la forma en que los clásicos han cambiado nuestra vida y nos han ayudado a sobrellevar tan terrible época. El coloquio de este año se titula Clásicos, una terapia en época de pandemia, que se llevará a cabo a partir de hoy, 19 de abril, hasta el 29 del mismo mes. Está conformado por 9 mesas de ponencias en las cuales participarán 21 alumnos y alumnas, así como 5 profesores y profesoras. Igualmente, habrá 2 conferencias magistrales, la primera el día 25 de abril de 10 a 11 de la mañana, que estará a cargo de la doctora Yelita Cabale, y la segunda el día 29 de abril de 4 a 5 de la tarde, que presentará el licenciado Juan Carlos Rodríguez. Asimismo, contaremos con un taller que impartirá la doctora Elsa Bruno, una actividad por parte del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, además de 2 eventos musicales, 2 concursos y más. Acompáñenos a vivir, o mejor dicho, revivir esta inigualable experiencia. Ahora bien, la labor de un filólogo o de una filóloga nunca termina, porque aunque todo esté escrito, hace falta mucho por aprender, descubrir, investigar y sí, traducir. Eso es algo que la doctora Lourdes Rojas ha tenido claro en su vida y vaya que lo ha aplicado. Sus méritos académicos, sus múltiples trabajos y su incansable labor docente lo comprueban. Ha sido inspiración para muchos de los profesores que más admiramos y es por eso que, a pesar de no haber tenido el honor de ser sus alumnos, estamos agradecidos con él. Porque su entrañable gusto, entusiasmo y rigurosidad por los clásicos es una huella que ha traspasado generaciones. Por ello, nos complace que el homenaje a la doctora Lourdes Rojas se enmarque dentro del Colegio de Letras Clásicas 2022. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Le cedo la palabra antes de hacer el acto protocolario de inauguración al doctor David García para que diga brevemente las palabras y a Lourdes Rojas para que también. Muy buenos días, es un gusto para mí estar aquí esta mañana calurosa de primavera, yéndonos nuevamente con algunos de ustedes después de este encierro que nos ha obligado a repensar nuestra existencia misma, y ahí están los clásicos, como ya lo acaba de decir el alumno que ha tomado la palabra hace un momento. Estamos
releyendo, redescubriendo, rehaciendo, y creo que los clásicos tienen mucho que decirnos en este sentido. Y en este sentido también la experiencia de una profesora, de una colega, de una maestra como la doctora Lourdes Rojas, como ya se ha dicho también en esta mesa, que es pilar, es cimiento en muchos sentidos, no solamente en el ámbito propiamente de la cátedra que dictó ella aquí durante largos años, griego, sino también a través de sus trabajos, sus investigaciones, su incursión en la oratoria ática del siglo V, en la novela de época helenística, y claro, también en todos estos trabajos que ahora son utilizados por nuestros alumnos en este Colegio de Letras Clásicas para aprender la lengua griega. Esto por un lado, pero por otro también hay que resaltar que es una universitaria que se ha comprometido con esta institución también durante largos años, fue coordinadora de este Colegio de Letras Clásicas y en diversas comisiones también ha estado presente y siempre aportando, siempre de una manera propositiva, creando cosas siempre en beneficio de esta comunidad de letras clásicas, que como también ya decía la doctora Cecilia, en un tiempo pues éramos un pueblo, yo lo diré de otra manera, éramos un pueblo chico, y que gracias a todo este empuje de profesores como el que ha hecho la doctora Rojas durante largo tiempo, pues ahora ya no somos un pueblo chico, no sé si infierno grande todavía, pero un pueblo chico ya no. Y me parece pues que es meritorio y es también, digamos, obligatorio en el buen sentido rendir un homenaje a nuestros profesores, reconocer su labor una vez que ésta, por los motivos que sean, ha cesado en apariencia, porque como también ya se ha dicho aquí, la labor del filólogo nunca termina y nunca va a concluir, por más que se quiera o por más que también se pretenda a veces, ¿no?, tratar de acotar este espacio. Al contrario, está lleno de vida, está en plenitud, y esto se debe justamente a la labor de profesores, de investigadores, de personas humanistas como la doctora Lourdes Rojas, a quien le agradezco mucho sus enseñanzas también. No fue mi profesora, pero no es necesario asistir a un aula para aprender de nuestros profesores. Enhorabuena, Lourdes. Bueno, no sé si pueda decir algo por la emoción. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a tantos que tengo que decir que las mesas son largas y yo no terminaría en todo el día. En primer lugar, a ti, David, que fuiste el promotor de la idea de un homenaje a mí cuando se avecinaba o ya estaba dada mi jubilación, que fue antes de la pandemia. Muchas gracias por eso. A ti, Cecilia, por la organización, por todo el esfuerzo, por la convocatoria. A mis colegas de años y también a mis alumnos que me permitieron estar en la docencia mucho tiempo. Es decir, mi carrera en conjunto de 50 años en la universidad, jamás lo hubiera yo soñado cuando me inicié en la docencia en una suplencia allá por 1960 y tantos, que me llamó el director de la escuela preparatoria de donde había yo egresado. Nunca imaginé que iba a tener una carrera de 50 años. Y eso pues se lo debo a mis alumnos. Muchísimas gracias por este homenaje. Yo realmente no trabajé para recibir un reconocimiento. Y el tenerlo ahora pues me emociona mucho y no puedo decir más que gracias. No puedo dejar de dar las gracias a mi familia, a mis hijas, a las que de alguna manera descuidé por estar trabajando tanto.
y que están siempre, siempre presentes y apoyándome en todo. Muchas gracias a mis amigos, a mi primo que está aquí, en fin, gracias a todos, mis amigos también. Bueno, pues vamos un poquitín atrasados, siendo las 10:18 del 19 de abril del 2022, damos por inaugurado este gran homenaje a nuestra querida doctora Lourdes Rojas y empezamos con la primera mesa en la que nos acompañarán el maestro Eduardo Pérez Torres y el doctor Roberto Sánchez Valencia. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar a leer la síntesis curricular del doctor Roberto Sánchez Valencia para después cederle la palabra. El doctor Sánchez Valencia obtuvo una convención honorífica a los títulos de licenciado en Historia, especialista en Antigüedad Clásica y maestro en Cultura Grecolatina en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia. Posteriormente se doctoró en la UNAM en la disciplina de Historia, en donde le otorgaron la mención honorífica y la medalla Alfonso Caso. Realizó su postdoctorado en Historia de las Religiones Comparadas en la Sorbona y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Ha traducido del copto al español varios textos apócrifos y ha publicado 6 libros, además de varios artículos académicos en revistas arbitradas, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente es profesor de tiempo completo titular B definitivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor Sánchez Valencia ha dictado un centenar de conferencias en diversos foros internacionales y nacionales, entre los que destacan las universidades de Harvard, Oxford, la Sorbona, la Universidad de La Rioja, la UNAM, la Academia Mexicana de Historia, el CONACULTA, el Palacio de Bellas Artes, etc. El doctor Sánchez Valencia realizó la curaduría de la exposición permanente sobre íconos ortodoxos del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el antiguo Palacio del Arzobispado de México y ha sido jurado para la Fundación Rockefeller en el área de Humanidades, así como dictaminador de libros para diferentes institutos y facultades de la UNAM, para el Fondo de Cultura Económica y para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se ha desempeñado como asesor académico del Gobierno Federal en el marco de la exposición El color de los dioses, presentada en el Palacio de Bellas Artes de México. Es miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales de carácter académico, destacando su nombramiento como corresponsal en México del Instituto para el Estudio de las Religiones con sede en París, Francia. El doctor Sánchez Valencia ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 9 de maestría y 5 de doctorado, además de haberse desempeñado como miembro de diversos comités académicos y comisiones dictaminadoras. Le cedo la palabra al doctor Sánchez Valencia. Muchísimas gracias. Estar aquí es un privilegio. Preparé un brevísimo texto en donde pues, cada una de las palabras que plasmo en él es con mucha admiración a la doctora Lourdes Rojas. Entonces lo voy a compartir con todos, son muy pocas páginas. Me es grato estar hoy aquí para compartir unas breves palabras en el marco del homenaje a la doctora Lourdes Rojas Álvarez, una académica de trayectoria sobresaliente y ejemplar, de cuyos méritos más conocidos ya han hecho mención los amigos, estudiantes, colegas que han hablado en la inauguración del evento. Fue en el año 2000 que tuve el privilegio de conocer a la doctora Lourdes Rojas Álvarez
Yo tenía poco tiempo de haber regresado de mis estudios en la Federación Rusa y me desempeñaba como director del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como profesor de Historia de Grecia y Roma Antiguas en la Universidad Iberoamericana y en el entonces ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán. Fueron muchas las circunstancias que posibilitaron el acercamiento con la doctora Lourdes Rojas. Por una parte, en los cursos sabatinos que yo impartía entonces en la licenciatura en Humanidades en la Universidad del Claustro de Sor Juana, tuve una muy destacada estudiante, la hoy doctora en Letras, Evelia Arteaga Corte, quien entonces estaba cursando 2 carreras de forma simultánea, la de Letras Clásicas, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, y la de Humanidades en el Claustro de Sor Juana. Ella, Evelia, fue el primer puente entre la doctora Lourdes Rojas y yo, entre otras cosas porque Evelia deseaba que yo le dirigiera su tesis de licenciatura, lo cual tenía que ser autorizado por la Facultad de Filosofía y Letras mediante la Coordinación de Letras Clásicas, en donde se desempeñaba como coordinadora la doctora Lourdes Rojas. La siguiente circunstancia que posibilitó nuestro acercamiento fue el hecho de que entre los años 2000 y 2003 me tocó organizar varios eventos de carácter académico y de divulgación. Entre ellos, la presentación de 3 libros escritos por un querido amigo, el doctor Fernando Nieto Mesa, que en paz descanse. Fue en ese contexto que busqué en la base de datos de la Universidad del Claustro de Sor Juana quien pudiese apoyarme con dicho cometido. Fue así que contacté con la doctora Lourdes Rojas Álvarez, así como al señor embajador de Grecia en México. Las presentaciones de los libros de mi querido doctor Fernando Nieto Mesa fueron un verdadero éxito y yo quedé muy agradecido con la doctora Rojas Álvarez por la ayuda en tales eventos. Aunque poco tiempo después tuve oportunidad de devolver el favor, cuando ella me solicitó que la apoyara para resolver una situación un poco complicada en el Colegio de Letras Clásicas, en donde un nutrido grupo de estudiantes estaba muy inconforme con lo poco formativo de sus cursos de Historia de Grecia, toda vez que la persona que los impartía, si bien es cierto que era egresada de Letras Clásicas, no poseía una sólida formación histórica. Recuerdo muy bien que mi única posibilidad horaria para atender tal solicitud fue la de los sábados 4 horas seguidas. Y contra todo pronóstico, los cursos resultaron muy del agrado de los estudiantes. Eso se tradujo en un auténtico interés por parte de la doctora Lourdes Rojas Álvarez y un poco más tarde por parte de la doctora Carolina Ponce Hernández, quien la sucedió en la Coordinación de Letras Clásicas, en tratar de que alguien formado en la disciplina histórica impartiera esos cursos. En mi caso, yo era egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en donde había hecho una especialidad de 4 años en Antigüedad Clásica, la cual incluía el estudio de las lenguas griega y latina, así como fundamentos de arqueología, epigrafía, paleografía y numismática. Además de haber hecho ahí mismo mi maestría en cultura greco-latina y estar ya avanzado en mi doctorado. Ciertamente, ni a la doctora Lourdes Rojas Álvarez le fue fácil lidiar con las críticas y oposición de algunos colegas a mi incorporación a la planta docente, como a mí no me fue tampoco fácil encontrar un espacio para impartir los cursos de Historia de Grecia y Roma en la Facultad de Filosofía y Letras entre semana y en horario vespertino, como se me solicitaba. Y pese a todo ello, siempre privilegiando la formación de los estudiantes, se consiguió mi incorporación más estable, ¿no?, en la planta académica del colegio como profesor de asignatura, como director de tesis de algunos trabajos,
como ponente y como conferencista. Por todo ello, no solo le agradezco a la doctora Lourdes Rojas haberme abierto las puertas al Colegio de Letras Clásicas, sino por su profunda convicción en que debían, en la medida de las posibilidades, ser especialistas en el área los que impartieran las asignaturas del plan de estudio. Y sospecho que tal postura por parte de la doctora Rojas pudo tener como origen la necesidad de que las nuevas generaciones de clasicistas tuvieran una más completa perspectiva del contexto en que vivieron y produjeron sus obras los autores clásicos. Y digo sospecho porque en más de una ocasión tuvimos interesantes charlas sobre el riesgo de tratar con ingenuidad los materiales que se traducen, al asumir que ellos nos proporcionan la verdad de lo acaecido, cual si los autores pudieran ponerse por encima de sus propias preferencias y prejuicios, es decir, ser auténticamente objetivos. Sin su contexto, no es posible una buena traducción de un texto. Todo contexto exige el conocimiento de las categorías espaciotemporales en que vivió y produjo su obra un autor. El conocimiento histórico es imprescindible para todo clasicista, ya que como profesionista está obligado a dar cuenta de su objeto de estudio y no se puede limitar a las imprecisas fórmulas de la literatura. Hace mucho tiempo, en un lejano lugar, sino que todo aquel que se precie de hacer con responsabilidad una traducción está obligado a la recreación del entorno en que se produjo la obra. De lo contrario, corre el riesgo frecuente de incurrir en anacronismos u otra suerte de equívocos, como me ha tocado señalar en varias ocasiones, en textos que me han sido confiados para su dictaminación, tanto en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, como en el Instituto de Investigaciones Filológicas y en el Fondo de Cultura Económica, así como en algunos exámenes profesionales o de grado en esta y otras universidades. Sirva de ejemplo de lo que aludo aquel examen profesional en que un estudiante tradujo el término temonis por timón, y cuando yo le pregunté cómo era el timón de aquella embarcación a la que hacía mención su texto, el sustentante, un poco indignado, como si yo preguntara cosas tontas, me describió un timón de 1300 años posterior al del texto. Pues el manubrio con rayos o cabillas que intentó describirme, típico de las películas de corsarios y piratas de los siglos XV y XVI, nada, pero nada tenía que ver con el temo o temonis de las embarcaciones imperiales romanas, que lejos de ser un manubrio ubicado en la proa de la embarcación, se trataba de un madero de grandes dimensiones ubicado en la popa de la nave para mantener su curso recto o hacer virar la embarcación en contrasentido al ángulo de inclinación del madero. Hoy, para evitar más equívocos, se le denomina timón de espadilla. En fin, por otra parte, traducir una obra no nos obliga a asumir los valores del autor, los cuales pueden ser en algunos casos hasta prejuicios. Guardar la distancia entre el objeto de estudio y nuestra propia idiosincrasia es tan importante como evitar atribuirle a nuestra fuente nuestros propios supuestos. En ese sentido, siempre me ha parecido un ejemplo digno de imitación el mesurado estudio introductorio que la doctora Lourdes Rojas Álvarez realizó de sus pastorales de Daphnis y Clore, en donde podemos encontrarnos con una documentada exposición que va de lo general a lo particular, de la discusión sobre el género literario al que se ascribe el texto y su probable época de producción, hasta los pormenores de la isla de Lesbos en que se desarrolla la trama. Para mí, resulta claro que la doctora Lourdes Rojas Álvarez es el tipo de persona que predica con el ejemplo. Ella
no solo se esforzó por dejar consolidada el área de Historia y Cultura del Colegio de Letras Clásicas, sino que sus propios trabajos dan clara muestra de que la cabal comprensión de un texto empieza por el saber su contexto. De ahí que sus traducciones y demás trabajos no sean simplemente otros que se suman a la lista de versiones en el mercado, sino que hayan devenido auténtico punto de referencia para las y los estudiosos de la antigüedad clásica. Gracias, querida doctora Lourdes Rojas. Gracias en verdad por la fortaleza y por su admirable ejemplo. Y muchas felicidades hoy y siempre en el contexto de este homenaje. Mil gracias. Voy a leer la síntesis curricular del maestro Eduardo Antonio Pérez Torres. El maestro Eduardo Antonio Pérez Torres es licenciado y maestro en Geografía, doctor en Educación. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1988. Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Geografía. Ha impartido clases en los colegios de Historia, Letras Clásicas, Estudios Latinoamericanos y Geografía Sayet. Imparte clases también en el posgrado en Geografía. Ha dirigido y revisado múltiples tesis de licenciatura y posgrado. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Fue coordinador del Colegio de Geografía de 1988 a 2006, secretario académico de la División del Sistema de Universidad Abierta del 2006 al 2019 y consejero técnico por el Colegio de Geografía del 2012 al 2018. Ha publicado 5 libros de texto para educación secundaria, un atlas y tiene una participación en un atlas en Alemania. Pertenece a diferentes asociaciones científicas y académicas: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, American Association of Geographers, Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, Geography and Historiography in Antiquity, Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México. Él nos hablará de la relación de la geografía y la literatura. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este homenaje, a la doctora Cecilia Jaime, a los alumnos que organizan, pero por supuesto en primer lugar a la propia Lourdes por ser motivo del homenaje. El título de esta presentación es Literatura y Geografía, pero debo confesar que básicamente eso fue porque había que ponerle un título, no por otra cosa. En realidad debería ser Lourdes y la amistad, pero no sonaba muy académico. Entonces, pues, no. Conocí a Lourdes en marzo de 1998, cuando fue nombrada coordinadora del Colegio de Letras Clásicas durante la dirección del maestro Gonzalo Celorio. Yo había sido nombrado coordinador del Colegio de Geografía y así empezó nuestra amistad. La jefa de la División de Estudios Profesionales, la doctora Blanca Estela Treviño, que era maestra en aquel entonces, que paz descanse, nos reunía a todos los coordinadores una vez a la semana, los viernes a las 11 de la mañana. Y ahí estábamos todos. Pedro Joel Reyes de Filosofía, Marta Dian Bosco de Pedagogía, Rosa del Carmen Martínez Ascobereta de Historia, José Antonio Matesanz de Cela, Luis Mario Moncada de Literatura Dramática y Teatro, Filiberto Martínez de Bibliotecología, Maripol Simón de Letras Modernas, Carmen Armijo de Letras Hispánicas y por supuesto Lourdes Rojas de Letras Clásicas. A muchos los nombres no les dicen nada porque ya se han retirado maestros incluso, pero entrañables amigos, se formó un grupo estupendo, extraordinario en muchos sentidos. Muchos asuntos de carácter académico administrativo se presentaron y procurábamos resolverlos de la mejor manera. Aquí muchos conocen parte de esos temas, los que están dedicados ahora a la administración. Lourdes siempre se destacó por su profundo interés en conseguir lo mejor para alumnos y profesores en cualquier circunstancia, por encima de burocracias y trabas de otros tipos.
Esto fue una constante dentro de lo que Lourdes hacía en esas reuniones y, por supuesto, dentro de su coordinación. En enero del año siguiente, el maestro Celorio organizó un taller de reflexión colectiva, así se llamó. Fue una reunión de 3 días en Cuernavaca. En un hotel llegamos y nos encerramos para revisar el quehacer de la facultad y recabar ideas y propuestas para un mejor desarrollo de la misma. Lourdes y yo felizmente coincidimos en el grupo de trabajo y fueron 3 días de intensa actividad de todo tipo, pero además fue momento para conocernos más y conocer más a la gente que nos acompañaba. Blanca Treviño, por ejemplo, que también estaba en nuestro grupo. Poco después, en abril de ese mismo año, inició la huelga. La rutina de trabajo académico-administrativo que llevábamos se alteró notablemente, de manera evidente. Las clases se suspendieron, pero la facultad siguió funcionando parcialmente en domicilios provisionales. El primero de ellos en la Plaza de la Conchita en Coyoacán y el segundo ahí en Coyoacán también, en la calle de Xicoténcatl. Acudíamos a las sedes provisionales, teníamos esas juntas, en ocasiones había reuniones con Josu Landa, primera secretaria general de la facultad. Regresamos a la facultad en febrero del 2000. Reiniciamos los cursos, se aplicó un programa diseñado para recuperar los semestres retrasados, se redujo la duración de los tiempos intersemestrales, todo el mundo sufrió, de los alumnos a los profesores, pasando por los administrativos, pero todo en la vida se acabó ese periodo. Finalmente se recuperaron las fechas. En alguna ocasión, esto es parte de esa vida administrativa, enfrentamos una crisis académico-administrativa. La distribución de salones no había respondido a las necesidades de los colegios y los coordinadores nos enfrentamos al problema y dijimos, lo resolvemos, pues claro, así, de volada. ¿Qué hacemos? Reorganizaremos la distribución. Con rotafolios fabricamos una gran hoja que pegamos en la pared del salón donde teníamos las juntas y empezamos a poner todos los salones de la facultad y a intercambiar los datos de ¿y tú cuántos alumnos tienes? ¿Y tú cuántos? ¿Y tú cuántos? ¿En tal materia? ¿En tal materia? Esa hoja recibió el nombre de la Sábana Santa porque fue un vía crucis trabajar con ese asunto. Hablando de lo que estamos pasando, pues, fue un vía crucis. ¿Pero qué creen? Tuvimos éxito. Tuvimos éxito y demostramos que se podía hacer, independientemente de programación por computadora y todo lo demás, lo hicimos. Al siguiente año ya lo hicieron por computadora, nos quitaron un poquito de trabajo, afortunadamente. Lourdes y yo, de manera cotidiana, nos reuníamos para ir a comer cerca de la universidad. Yo en aquel entonces sigo viviendo bastante lejos de la universidad, allá por Ciudad Satélite. Ella vivía más cerca, pero no tan cerca. Entonces le resultaba más cómodo comer por algún lado y en algún momento dijimos, vamos a comer juntos, vamos a comer juntos y vamos a comer juntos con muchísima frecuencia. A ocasiones nos acompañaba José Antonio Matesanz a un restaurante que recibió por nombre La Tortería, no porque vendieran tortas nada más, sino porque era el nombre, con un señor llamado Toño, que era el que nos tenía de consentidos en aquel lugar. Las conversaciones en la comida siempre son conversaciones largas, siempre son conversaciones amenas, muy interesantes, llenas de cuestiones cotidianas, pero también llenas de temas académicos, de reflexiones académicas sobre lo que ocurría a diario. Eso era una cosa maravillosa, aquel tiempo fue fantástico. En esas conversaciones, Lourdes me presentó un mundo del que yo sabía muy poco. En primer lugar, el de la cultura griega en general y el de la novela griega en particular. Así conocí sus libros sobre enseñanza del griego. Vengo a presumirles que no es cuento y además les voy a presumir todavía más otra cosa. La gloria, Se no vayan a pensar que la semana pasada lo encontré cuando sabía que iba a venir acá. No. Este libro me lo regaló la doctora, quien insistió en que yo podría aprender griego. Es una idea muy audaz. En su generosidad inmensa y en su búsqueda de que todo el mundo aprendiera sobre la cultura griega, Lourdes organizó un grupo de coordinadores y algunos otros maestros
que quisiéramos aprender griego. Yo no aprendí. Yo no aprendí. Entrabas y salías. Entraba y salía. Era coordinador, entonces tenía muchísimo trabajo a todas horas. El colegio de geografía era 3 veces más grande que el colegio de letras clásicas, entonces teníamos muchísimas cosas. Es lo que siempre digo, para que no vayan a decir que no estudiar. Entonces, bueno, pues Lourdes me platicó del griego. Supe de la existencia de la AMEC, la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, de la relevante función que tenía en la difusión de la cultura griega y de los viajes a Grecia. Esa fue una cuestión fantástica. Me quedé con la frustración de no poder ir a ninguno, porque al poco tiempo terminaron los viajes, se acabaron y me quedé con las ganas. También me platicó de Novatelus, de su participación de la doctora Rojas en el Consejo Editorial de Novatelus, y todo ello siempre en medio de amplias e interesantes explicaciones sobre el mundo griego y sus características. Así fue como empecé yo a interesarme en este mundo. Lourdes lo hacía muy fácil, verdaderamente muy fácil. Quienes hayan tomado clases con ella lo saben, quienes hayan podido platicar con ella lo saben, no exagero. Platicaba de Caritón, Querias y Cabirro, de Longo, Daphnis y Cloe, de Aquiles Casio, las aventuras de Leucipa y Clitofonte, y otros más, pero sobre todo sobre lo maravilloso y portentoso. Esa era la expresión que utilizaba para hablar de eso, porque la decía Estrabón. Entonces, cuando dijo Estrabón, yo abrí los ojos, porque Estrabón era un geógrafo, yo soy geógrafo, dije, de aquí soy, voy a hacer. Entonces me interesó mucho más. Este es un tema que me llamaba la atención de tiempo atrás, geografía y literatura, la relación. Incluso Lourdes me había invitado a impartir una conferencia sobre el tema en el claustro de Sor Juana. Yo fui encantado y pues di la conferencia. Fueron mis pininos en ese tema de la relación literatura-geografía. Fue Lourdes también quien le descubrió a Alfonso Reyes en el tomo 18 de sus obras completas, que está dedicado a los estudios helénicos. Hay 2 capítulos, uno de geografía clásica, los geógrafos griegos, y el otro, geógrafos del mundo antiguo. La lectura de este texto fue un descubrimiento para mí, ya que me marcó en cuanto a mi interés por la geografía antigua y mi dedicación a ella. Ella me regaló además el libro, entonces imagínense. Posteriormente, Lourdes publicó en 2009 un artículo en Novatelus, la novela griega en busca de lo maravilloso y extraordinario. Naturalmente lo leí con todo detalle, varias veces, y me presentó nuevas visiones sobre esta relación. Lo comenté con ella y me dejó caer un vasito de agua fría en la cabeza cuando me dijo: en la novela griega no vas a encontrar mucha geografía, porque lo maravilloso y portentoso permite a los protagonistas cambiar de lugar sin mayores explicaciones. Nada de que el desplazamiento te va a explicar cómo va todo por ahí. Dije, no me preocupa, no me importa, voy a seguir buscando estas cosas por aquí. Y lo seguí, pero ya no en la novela griega, ya en otras más. Pero no importó, porque esto derivó en mí un profundo interés en la geografía antigua que me llevó a investigarla con mucho entusiasmo. Nunca estaré lo suficientemente agradecido con Lourdes por ese descubrimiento. Cosas que marcan la vida. Lourdes dejó la coordinación y posteriormente empecé yo a dar clases en el Colegio de Letras Clásicas precisamente sobre geografía antigua. Fue una etapa muy interesante, muy enriquecedora en mi vida. Cuando Lourdes dejó la coordinación, nuestro contacto se redujo en cantidad, pero no en calidad. Eso es imposible después de haberla conocido, que la calidad de la amistad disminuya. Lourdes no puede disminuir eso, simplemente. Hemos vivido bodas, exámenes profesionales, mi examen de maestría, postulaciones a puestos, reuniones anuales para desayunar o comer en fechas determinadas, viajes a casas de campo, pero sobre todo hemos vivido la amistad. En términos académicos y profesionales, yo he aprendido mucho de Lourdes, del orden en el trabajo, la disciplina y el cuidado en las labores administrativas. He aprendido sobre la cultura griega. Este interés de aprendizaje yo espero que se haya reflejado, aunque sea un poquito, en las clases que impartí en el Colegio de Letras Clásicas durante años, porque fue inspirado realmente por los conocimientos que Lourdes promovió en mí. Pero lo mejor de todo
ha sido la amistad con la que Lourdes me ha distinguido. No hay nada mejor. Gracias.